Bendiciones, hermanos. ¿A cuánto nos ha sostenido Dios hasta este momento? Amén, amén. Bien, antes de iniciar el mensaje de esta mañana, me gustaría saber si hay personas que nos visitan esta mañana por primera vez, si están compartiendo con nosotros. Aquí tenemos, ¿cuál es su nombre? Bienvenida, un fuerte aplauso, bienvenida a nuestra comunidad de fe. Bien, señores, hoy es un día muy especial. Todos los días para los que le servimos a Dios son especiales. Pero hoy, nuestro país, al igual que otros, ha decidido que se celebre el Día de las Madres. Y qué bueno. Para los hijos buenos, los hijos que reconocen el valor que tiene una madre, no necesitan un día para celebrar con ella. Celebran y la honran todos los días de la vida. Pero hay otros que no, hay otros que necesitan un día para recordarse cuál es el papel y cuál es la función de una madre. Así que bueno, los niños me están ayudando un poco. De manera especial, hoy no solamente queremos felicitar a las madres, queremos reconocer ese papel tan fundamental que hacen en nuestra vida. Ustedes ven, madre, ustedes vieron lo que pasó aquí con los niños que vinieron aquí. Eso nada más lo hacen las madres. Ese es un papel fundamental de las madres. Nos toca a nosotras instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y ya veremos los frutos que nosotros tendremos cuando ya ellos sean grandes. La madre no solamente tienen la función y el papel para criar, para educar, para formar en valores, sino también para ser camino de bendiciones para sus hijos. Aunque hoy me toca predicar, de verdad que no le traigo un tema a las madres, le traigo un tema a la iglesia completa. Pero antes de entrar en detalle, un día yo fui a una tienda, andaba con mis hijos, con mis 3 hijos. Y una de ellas andaba buscando algo para comprar y estábamos en el área de los vestidores. Y habían otras personas ahí, entre ellas como una familia, andaban con una niña. Y la niña estaba montada en un carrito de esos que hay en los puntos de venta, que tú pones los niños ahí, ¿verdad? Para ayudarte un poco con ellos. La niña tenía como unos 3 años, me imagino yo. Y la carajita estaba que no se callaba, eso parecía un radio, tiqui, 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 tiqui. Ella hablaba de todo y opinaba de todo. Y yo, que estoy con mi niño agarrado ahí y esperando que mi niña, la más grande, terminara, estoy contemplando a la niña. En una se voltea la mamá y le dice: niña, pero tú sí hablas, ¿por qué Dios no te hizo muda? Cuando yo escuché eso, yo estaba como así, me volteé. Y yo no pude aguantar. Y yo le dije: ¿tú estás consciente de lo que tú le acabas de decir a tu hija? Le dije: tú no te imaginas el poder que tiene tu boca para tu hija. Y yo le dije: a lo mejor tú creas que tu hija no se merece hablar. Si tú quieres saber el valor de eso, pregúntame a mí. Yo tengo años pagando terapia para que mi hijo hable. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, y hoy se lo doy de consejo a las madres. Lo que le decimos a nuestros hijos se convierten en decreto para ellos. Amén. Claro, ella se sintió muy mal y me pidió perdón. Yo le dije: no es a mí que tú me tienes que pedir perdón. Pídele perdón primero a Dios y luego a tu hija. Ve y pídele perdón. Y dale gracias a Dios que te dio una hija conversadora. Porque tú no te imaginas que a lo mejor ese es el don que ella tiene. Así que vamos a aprender a bendecir nuestros hijos, no a maldecirlos. Porque nosotros somos fuente de inspiración para nuestros hijos. Así que yo de verdad quiero felicitar a las madres de aquí y darle gracias por ustedes. Gracias porque nos han servido a muchos de los que estamos aquí.
De una manera especial quiero darle la gracia, aunque yo sé que no me está viendo, a mi mamá, que Dios, el mejor regalo que me ha dado ha sido la madre que tengo, porque me crió, me formó en valores y me formó con temor a Dios. Y hoy amanecí con ella. Vino a quedarse con mi hijo para que yo pudiera traerle el mensaje que Dios le tiene a ustedes. Amén. Amén. Y ahora en este momento quiero pedirle a una de las tantas madres espirituales que tengo aquí, a la hermana Lidia, que pase por aquí para que ore por mí y me presente delante del altar. Amén. Ay, Padre nuestro, gracias. Porque de verdad que a veces uno ni sabe lo que tiene, oh Dios. Gracias, Señor. Señor, la gloria es tuya, Dios. Padre, tú sabes que yo no soy más que un instrumento en tu mano para hacer tu voluntad, mi Dios. Y que aunque con muchas dificultades, a veces no puedo hacerla, pero trato de hacerla, Señor. Mi corazón está dispuesto a hacer tu voluntad, mi Dios. Padre, por eso en esta mañana primeramente voy a pedir perdón, Jehová. Porque a veces me quejo mucho, a veces digo cosas que quizás no debo decir porque no entiendo que son. Padre, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad, Señor? Padre, gracias. Padre, gracias. Y de manera especial voy a presentar esta sierva delante de ti, mi Dios. Padre, voy a presentar esta sierva como tuya, mi Dios. Tú sabes la necesidad que tiene tu pueblo, Señor, y la dificultad que ella tiene para hacer cada cosa, mi Dios. Padre, pero tú sabes que ella tiene un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, para servirte, Dios. Padre, por eso en esta mañana de manera especial la presento delante de ti, para que sea tú, Señor, sea tú, Señor. Que sea tu Espíritu Santo la boca de ella para tu pueblo, mi Dios, en esta mañana, mi Dios. Que tú te glorifiques, Señor, de una manera extraordinaria como todo lo que tú haces, Señor. Que bendiga su vida, Señor, pero que sobre todo ella siempre esté dispuesta, que cada vez que tú necesites, Señor, de ella no se canse y aún en medio de la dificultad tú le fortalezcas, mi Dios. Padre, tú sabes su condición, tú conoces su situación, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana tú la vas a usar, Señor, como lo que es ella, tu hija, Señor. Pon tu palabra en su boca para que tu pueblo quede edificado, que a cada corazón llegue conforme a la necesidad que tenemos, Señor. Padre, la presento de manera especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y te use. Amén. Gracias, hermana. Amén. Bien, iglesia, nosotros hoy el tema que le tenemos a este mensaje es la espera en el Señor. ¿Cuántos estamos esperando en el Señor? Y más en estos momentos, ¿verdad que sí? Bien, nosotros nos vamos a fundamentar en este mensaje en la palabra de Dios en Isaías 40:31. Dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quiénes han creído en esa promesa del Señor? Amén. Bien. Fíjense, hermanos, le voy a explicar un poquito qué significa la palabra esperar. Esperar en hebreo es kava y significa atar o ligar juntos por medio de. Eso significa esperar. Y ya el diccionario lo define como la acción de permanecer donde uno está o retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda algo más. Eso significa la palabra esperar. O sea, cuando yo le digo a usted, espéreme por favor ahí sentado,
le estoy diciendo, ¿verdad?, que espere algo por mí ahí y que usted tiene que estar ahí esperando que suceda otra cosa. O hasta que yo le diga, ya se terminó la espera. Eso es esperar. Pero es importante que nosotros sepamos que el esperar no es un estado pasivo. O sea, no siempre, si yo le digo a usted, espere ahí y quédese tranquilo, ese es un estado pasivo, ¿verdad? Porque le estoy diciendo, espere y no haga nada. Pero el esperar en Dios no es un estado pasivo. Nosotros esperamos en Dios, pero en esa espera se dan procesos, se dan cosas y se dan, vamos a decir, factores que nosotros tenemos que estar desarrollando en lo que llega esa promesa de esa espera. Es algo, ¿verdad?, que requiere esfuerzo. Eso mismo pasa con nosotros los creyentes. Cuando nosotros estamos transitando el camino de Dios, necesitamos meditar en la importancia de saber lo que es la espera, lo que es esperar. Cuando nosotros estamos esperando, pero no esperando cualquier cosa, cuando nosotros estamos esperando en el Señor, ¿qué Dios necesita cuando nosotros estemos en ese momento de espera? Dios necesita que nosotros estemos buscando su rostro permanentemente. Espera, como dice la definición en hebreo, que estemos ligados a Él. ¿A través de qué? A través de la comunión. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos tener la capacidad de poder cumplir y llevar a cabo su voluntad. Pero ¿qué pasa? Que si hay algo difícil para las personas es esperar. Dígale a alguien que espere 15 minutos para que usted vea el nivel de desesperación, y eso que usted le está diciendo que son 15 minutos. Usted le dice, espérame 2 días, espérame una semana, espérame un mes. Tú le estás dando un tiempo. Y con todo que le está dando el tiempo a la persona, ¿qué pasa? No desesperamos. Nosotros, por nuestra condición humana, no sabemos esperar, por nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos saber, tenemos esa manera siempre de saber lo que sucederá más hacia adelante, y eso nos pone ansiosos y nos hace adelantar pasos y tomar decisiones y hacer cosas que el otro no nos dijo que deberíamos hacer. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que en cualquier etapa de la vida que tú te encuentres, sea en los negocios, en la familia, en los ministerios, en la iglesia, en los estudios, usted tiene que esperar, porque todo es un proceso. Usted no se inscribe hoy en la universidad y mañana le entregan un título. No, usted tiene que esperar pasar un tiempo por ahí. Eso mismo, usted llega hoy a la iglesia y a lo mejor Dios lo trajo a usted aquí con un propósito grandísimo, pero usted tiene que esperar, tiene que pasar un proceso para usted poder llegar a ver esos resultados. Pero nosotros como humanos, en nuestra naturaleza humana, no tenemos la capacidad de esperar. Siempre nos desesperamos, siempre queremos ir a ayudar a Dios y siempre queremos hacer cosas. ¿Por qué? Porque las personas, el hombre, el ser humano, quiere tener el control de todo. Nosotros queremos controlarlo todo. Y también pretendemos que lo sabemos todo. E incluso queremos controlar hasta lo incontrolable. Queremos controlar lo que Dios controla. Nosotros queremos controlar el tiempo, y el tiempo es de nosotros, el tiempo es de Dios. Entonces nosotros queremos controlarlo todo. Entonces,
El esperar te pone en expectativa de lo que viene. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú deseas que pasen cosas, pero tú exactamente no sabes lo que va a pasar. Porque nosotros ahora mismo nada más sabemos que estamos aquí. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar 15 minutos después. Si no, pregúntenle a esos niños que estaban en la escuela esta semana, cuando llegaron ese día a esa escuela, si pensaban que alguien iba a entrar a matarlo en un tiroteo. Iban a perder su vida de esa manera. En la historia de la Biblia, en la palabra de Dios, hay aquí nosotros podemos encontrar muchos relatos de grandes hombres y mujeres que Dios lo usó grandemente y a través de ello hizo muchos prodigios y señales. ¿Ustedes saben por qué? Porque supieron esperar. Y no fue que en esa espera no sucedieron cosas, sucedieron muchas cosas y hasta se equivocaron, porque no somos perfectos, pero esperaron. Por ejemplo, Abraham en Génesis 15, 14, 6 tuvo que esperar más de 2 décadas para ver la promesa de Dios cumplida en él. O sea, Abraham, Dios le da la promesa de tener un hijo a él y a Sara. Y no solamente se la da cuando ya naturalmente era imposible que ellos tuvieran el hijo, sino que eso no fue que Dios le dio la promesa hoy y pasó mañana. Señores, dice la palabra de Dios que pasaron casi 2 décadas para que Dios le diera a su hijo prometido. Y a nosotros Dios nos da una promesa hoy y ya mañana queremos que se cumpla, y si no se cumpla le preguntamos a Dios que qué ha pasado, que si Él se olvidó de nosotros, les decimos a Dios. Entonces, ¿vio Abraham la promesa de Dios cumplida en su vida? No solamente la vio, Abraham tuvo la oportunidad de buscar la esposa a Isaac. Bien, entonces vamos a hablar del patriarca Job. ¿Qué pasó con Job? Job pasó por todos los males. Job perdió todo. Job se desgarraba del dolor de las enfermedades. Job perdió todos sus hijos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nunca abrió sus labios para maldecir a Dios, sino que esperó pacientemente ¿en quién? En Dios. ¿Y qué nosotros sabemos de la historia de Job? ¿Qué pasó después de ahí? Que Dios le bendijo doble, triplemente. O sea, Job era rico y después era mucho más rico. Dice la palabra que Dios le repuso todo lo que él había perdido. Amén. Hay otros ejemplos, por José. José tuvo que esperar mucho tiempo para ver cumplir una promesa que Dios le dio cuando él era niño. Y que por esa promesa, porque él fue y se la dijo a los hermanos, terminó él, no perdió la vida de misericordia, porque ese no era el plan de Dios, porque eso es algo importante que nosotros tenemos que saber. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Nadie muere en la víctima, nadie muere, no en la víctima, nadie muere en la víspera del proceso de Dios, al menos que así Él lo quiera. ¿Y qué pasó con José? Dios cumplió la promesa que tenía a través de José. ¿Para quién? Para su pueblo, para preservar su pueblo. Y no solamente preservó su pueblo, también sirvió de bendiciones para otros pueblos que no perecieron por esa promesa que Dios le dio a José cuando niño. Amén. Así podemos hablar de Ana y podemos hablar de tantas historias que hay en la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de una espera, pero de una espera en el Señor. Entonces nosotros
Dice la palabra de Dios en Isaías, aquellos que esperan en el Señor con una promesa, esa espera, que renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Después de haberle dicho esto, yo quiero mencionarles algunas características que tienen las águilas. Yo no sé si ustedes conocerán las águilas, pero yo no la conozco. Yo vi muchos pajaritos allá en el cercado, pero yo nunca vi un águila, porque yo creo que aquí no hay águila, ¿verdad que no? Creo que no, que aquí en este país no hay águila. La cibaeña, exactamente. Entonces, miren, la Biblia compara mucho al hombre con animales, y uno de ellos es las águilas. Y de verdad que yo preparando este mensaje, yo me quedaba admirada por todas las características que tienen las águilas. Yo le traje una cuanta porque el mensaje no es de las águilas, ¿verdad que no? Bien, pero dice que las águilas, que quien nos compara con las águilas a nosotros, ¿ustedes saben quién es? ¿Es Dios? Así que es importante nosotros saber algunas de esas características que tiene ese animal, que Dios lo utilizó para comparar su creación, que somos nosotros. El águila es un ave muy particular porque tiene la capacidad de volar y anidar en las alturas, allá arriba. No en el suelo, que las águilas anidan, es en las alturas. Y hay algo aquí muy importante, y es que las águilas, como mamá, son las que enseñan a sus aguiluchos a volar, dejando el nido con mucha seguridad. Pero ellas son las que salen a buscar los alimentos, mientras el aguilucho está pequeñito, ¿verdad? Es un pichón, así que se le dice, hermano Fausto, un pichón de águila. Ellas son que vuelan y buscan los alimentos y lo llevan al nido, lo sostienen y lo mantienen. ¿Ustedes saben hasta cuándo? Hasta que ya entienden que pueden volar. Y cuando ellas entienden que pueden volar, ellas mismas le desbaratan el nido y la pican. ¿Ustedes saben para qué? Para que vuelen solo y se independicen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como madre, día como hoy, mamá. Eso es una característica fundamental de las águilas. Ellas hacen eso. Y lo miran y lo chequean. Y cuando ellas se dan cuenta que ya ellos pueden volar solos, lo dejan. Entonces, en su vuelo majestuoso y sublime, su visión es muy aguda. Las águilas tienen una visión muy aguda. Dice que pueden ver a qué sé yo cuántos kilómetros desde las alturas, identifican su presa. Tienen una vista muy aguda. Pero lo más importante de las águilas viven aproximadamente unos 120 años. Y cuando ya van como por los 60 años, en ellas se da un proceso muy interesante que a mí me resultó increíblemente. Ellas pasan por un proceso muy doloroso, se van a una cueva y como ya sus plumas están viejas, sus picos están viejos, sus agarras están viejas, ellas se quitan todo su plumaje con el pico y con sus garras. Se rompen las garras y por último se rompen el pico con un peñasco, con lo que encuentren. Ellas relativamente se desconstruyen, se desbaratan. Exactamente. ¿Cómo queda la águila en ese momento? Queda en un estado completamente vulnerable. Si a ella le encuentra uno de esos otros animales, ¿verdad? Ella se convierte en una presa porque está completamente vulnerable, ni siquiera puede volar. ¿Con quién cuenta el águila en ese momento? Con su creador, con quien la creó. Pero ¿por qué ella hace este proceso tan doloroso?
ella hace este proceso tan doloroso porque ella sabe que después que ella pase por ese proceso, sus alas, sus plumas, sus garras y su pico vuelven y salen nuevos. Y ella se renueva completamente. Se renueva completamente y después que ella se renueva completamente, ¿qué pasa? Vuelve a volar por las alturas. Y entonces cuando ella completa su ciclo de vida, vive 60 años más. Si ella no pasa por ese proceso, se muere ahí. Ahí se queda. Pero como hace ese proceso de renovación, entonces ella puede tener la oportunidad de volver a vivir 60 años más. Si nosotros tuviéramos que preguntarle a un águila, encontramos a las águilas en ese proceso y decirle cómo ella se siente, ¿qué nos va a responder las águilas? ¿Nos va a responder el águila? Que ella tiene mucho dolor, que está pasando por un proceso muy difícil. Pero lo curioso es que ella también nos va a decir a nosotros que cuando eso pase, sus alas se van a renovar, sus fuerzas se van a renovar y que ella va a volver a volar. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que cuando nosotros estemos pasando por un proceso de dolor, que cuando nosotros estemos pasando por un proceso difícil, aprendamos a renovarnos como las águilas. Y aprendamos a quitar de nosotros esa cosa que aunque nos duela, son cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan volar, que no nos dejan que Dios cumpla su propósito en nosotros. Esas cosas se tienen que ir de nuestra vida y nos van a doler, porque a veces esas cosas tienen un nombre. Es un trabajo, es un esposo, es algo material a lo cual estamos apegados. Son cosas de las cuales nos tenemos que quitar para que entonces Dios pueda renovar nuestras fuerzas y nosotros podamos volar y llegar hasta el firmamento, que es a donde Dios nos quiere. Nosotros, al igual que las águilas, necesitamos pasar por ese proceso. Quitarnos todo ese peso muerto que a veces tenemos y peso innecesario que lo llevamos cargado aquí y no podemos con él. Y las personas siempre nos ven cansadas, siempre nos ven tristes, siempre nos ven con una cara llena de penumbra, pero es todo ese peso muerto que usted tiene encima. Hermano, quítese ese peso en el día de hoy. Haga como las águilas. Mire a ver de cuáles son las cosas que usted va a tener que quitarse de encima, aunque le duela. Y volver a retomar sus vuelos. Porque esas cosas, yo quiero decirle que no le van a permitir a usted ni le permiten crecer espiritualmente. Le van a mantener estancado. Cuando Dios nos renueva, cuando nosotros dejamos que Dios nos renueve, Él corta muchas cosas que no son fructíferas para nosotros. Él nos las quita. ¿Para qué? Para darnos cosas más fructíferas. Dios nos da a nosotros la capacidad de levantarnos como las águilas, dice Isaías. ¿Y qué significa levantar alas y volar como las águilas? Es que nosotros, cuando esperamos en Dios, tenemos la capacidad de volar sobre las dificultades. No es que los problemas se van a ir, es que nosotros nos ponemos por encima de los problemas, volamos y tenemos la capacidad de desarrollar nuestra vida y hacer las cosas que tenemos que hacer a pesar de que tengamos muchísimas dificultades y circunstancias. Es sobreponernos a las situaciones, no dejarnos aplastar por ello. A veces algunas de las hermanas me dicen: Flavia, yo no sé cómo es que tú puedes, ¿verdad, hermana María?
Y tú siempre así, de que elegante y cosas. Señores, yo tengo muchos temas. Pero he aprendido a volar sobre ellos. Amén. Y yo quiero que ustedes sepan, casi siempre que me toca la oportunidad de predicarle a la iglesia, a la primera que Dios le da su cacazo y me ministra, es a mí. No se crean ustedes que es a ustedes. ¿Cuál es la condición de esperar en Dios? De acuerdo a Isaías 40:31. A veces Dios permite el sufrimiento en nosotros para rejuvenecernos. Así como pasa con las águilas, eso mismo pasa con nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como nos dejamos arrastrar por el dolor y el sufrimiento, no lo vemos como un proceso de fortalecimiento. Nos quedamos en él, no volamos por encima de él, nos quedamos ahí. A veces nos hacemos hasta víctimas de ese sufrimiento. Nos mantenemos ahí para que la gente nos diga, ay, pobrecito, ay, esa mujer con ese tema y esa cosa, y nos acostumbramos a eso y nos quedamos ahí. Entonces, ¿quién no quiere mantener en el sufrimiento de manera permanente a nosotros? Satanás. Dios no quiere sufrimiento permanente para nosotros. Pero Satanás sí, Satanás quiere que nosotros nos quedemos ahí, que no volemos, que no alcemos vuelo, que nos quedemos ahí llorando por ese esposo que se fue, que te maltrataba, o llorando por ese trabajo que ahora lo perdiste y qué sé yo qué cosa, o llorando porque yo voy a la iglesia y entonces tal o cual cosa. No, hermano, salga de ahí, que esas son cosas de Satanás, esas no son cosas de Dios. Sabemos que no queremos tener dolor, porque los dolores son desagradables. Lo ideal es que nosotros no tengamos sufrimiento. Lo ideal es que nosotros vivamos siempre felices. Pero ¿qué nos dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y quedó en su palabra? Que mientras estuviéramos aquí íbamos a tener aflicciones. Ahora que Él iba a estar con nosotros, que Él había vencido el mundo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Permanecer en Dios. ¿Para qué? Para que podamos vencer todas esas dificultades y todos esos procesos. Y ustedes saben que en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios. Cuando estamos en el proceso del dolor, creemos que no vamos a salir de él y nos duele y tenemos que vivir nuestro duelo y tenemos que vivir nuestro dolor. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, es que no se queden en el dolor. Viva su proceso, viva su vuelo, pero supérelo, porque no se puede quedar ahí de manera permanente. Tiene que salir de ahí. Y aunque Satanás no quiere mantener ahí, en cambio, Dios lo que hace es que nos ayuda a superar esa prueba, a pasarla, nos transforma y nos rejuvenece. Pero ustedes saben cuándo eso sucede, hermano. Cuando nosotros esperamos en Dios. Cuando esperamos en Dios, cuando nosotros no estamos esperando en nuestras propias fuerzas, ni estamos esperando de que un gobierno gane para que nos dé un empleo, o para que un hermano nos ayude, o para que alguien me diga, ven que te voy a... No. Eso es bueno y eso es válido. Si eso a usted le llega en su vida, aprovéchelo. Pero no es eso, no es eso. Si nosotros esperamos en el Señor, dice la palabra, que nuevas fuerzas vendrán. Y que nosotros nos levantaremos como las águilas. Y que vamos a correr y que no nos vamos a cansar. Vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Siempre va a haber situaciones, hermanos. Siempre va a haber dolor. Va a haber soledad. Va a haber hambre. Van a haber situaciones que son reales. Aquí todos nosotros, los que estamos aquí sentados con alguna situación, hemos venido a la iglesia. Es así. La única diferencia está en quien usted ha creído y en quien yo he creído. En quien usted ha puesto esa situación que tiene en sus manos y en quien yo he puesto mi situación.
¿Mm? Por eso Dios hoy dice, espera en mí y yo te daré nuevas alas. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé si eso se cumple en usted, pero en mí eso se ha cumplido muchas veces. Porque yo he sabido levantarme o a mis manos llegar ciertas responsabilidades y yo decirle, mi Dios, yo no puedo. Tú sabes que yo no puedo. Si tú hoy a mí no me das fuerzas, ni siquiera a mis hijos yo los llevaré a la escuela. Y cuando se termina el día, que viene mi proceso de reflexión, yo digo, pero Dios mío, tú sabes la cosa que yo hice en el día de hoy, es increíble. Yo ni sé cómo fue que la hice. ¿Cómo que yo no sé cómo fue que la hice? Gracias, Señor, porque tú me diste las fuerzas. Sí, es así. Todo lo que nosotros hemos visto, hermano, esta escritura dice que nosotros, no importa lo fuerte e independiente que nosotros podamos ser, sencillamente no podremos lograrlo solo. Por más que usted crea que usted tiene recursos económicos, que usted tiene recursos intelectuales, que usted tiene mucha familia a su alrededor, nada de eso. Sin Dios no hay forma de superar la mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan en la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que nosotros le digamos, Señor, yo no puedo. Renueva mis fuerzas. Pero esas palabras, ¿ustedes saben cuándo Dios la viene a escuchar de nosotros? Cuando ya nosotros estamos cansados de luchar por nuestras propias fuerzas. Cuando ya nos hemos equivocado bastantes veces. Cuando ya lo hemos intentado más de una vez y las cosas no nos han salido. Cuando ya nos hemos caído varias veces. Entonces ahí es que miramos hacia el cielo y le decimos, Dios, ayúdame que yo no puedo. Amén. Pero ustedes saben por qué pasa eso, mis hermanos. Porque nosotros tenemos un déficit espiritual. Y el esperar en el Señor se necesita estar muy cargado del Espíritu Santo. Porque yo le dije a ustedes que el espera desesperan. El esperar desespera. Para tú esperar una promesa de Dios y esperar que Dios te responda, no lo que tú quieras, porque eso es algo importante. Nosotros le damos tiempo a la gente, Dios a nosotros no nos da tiempo. Dios nada más te dice, espera, hijo mío. Pero Él no le dijo a Abraham, Él le dijo a Abraham que le iba a dar una promesa, pero no le dijo a Abraham cuándo, ni a Sara, ni el día que eso iba a suceder. Así mismo es. Cuando nosotros estamos esperando en Dios, lo primero es que no sabemos cuándo eso va a pasar. Y lo segundo es que ni siquiera sabemos si lo que le estamos pidiendo, lo que va a pasar, porque pudiera ser que pasara otra cosa. Pudiera ser que la respuesta que recibamos de Dios no es ni siquiera la que estamos buscando. Para que nosotros pueda haber una verdadera fe y podamos esperar realmente en el Señor y podamos nosotros tener buenas fuerzas en Dios, nosotros necesitamos no tener una bancarrota espiritual. Nosotros debemos de pasar tiempo en ese proceso de espera, debemos de pasar tiempo orando. Debemos pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo ayunando para que esa espera en el Señor sea mucho más gratificante, mucho más liviana. Amén, hermanos. Porque la espera en el Señor requiere de una verdadera fe. Bueno, hay personas, ¿y cómo está usted? Aquí esperando en el Señor, pero usted lo está diciendo porque tiene fe realmente de que está esperando en el Señor, o lo está diciendo por decirlo. Porque a veces hay palabras que se convierten como refranes, que usted lo dice, pero no porque eso tiene un sentido real. O sea, realmente usted está esperando en el Señor. Usted no le está dando su ayudadita a Dios. Yo sé que aquí hay unas cuantas damas que están solteras y yo sé que están esperando en el Señor. ¿Están esperando en el Señor realmente? Si usted está esperando en el Señor, espere,
que Dios le va a responder. Y le va a responder de manera muy gratificante. Esperar en el Señor requiere a veces pasar por fuego y seguir confiando en Él. No es que en esa espera a usted no le vayan a pasar cosas. No es que ese proceso usted no va a tener que vivirlo, usted va a tener que vivirlo. Ahora, lo que Dios dice es que te va a dar las fuerzas en esa espera. Es que te va a dar la forma, te vas a dar los recursos para que tú puedas salir y seguir avanzando en ese camino de espera. Esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará de nosotros y luego entonces llegará su bendición. O sea, hay que estar confiado. Y yo digo que vamos a suponer que en esa espera no pase nada. Que llegue el día en que Jesús venga o que sencillamente usted se vaya a encontrar con el Señor y no pasó nada. ¿Qué entonces viene a través de esa espera? Su más grande promesa, la salvación, encontrarnos con Él. Si no sucede nada, que no pase aquí en la tierra. Si no llega eso que usted quiere que llegue, que no llegue, porque lo más importante va a llegar y es lo que nosotros tenemos allá arriba. Amén. Al igual que el pichón de águila, que en su nido no puede hacer nada para sostenerse y mantenerse, sino esperar hasta que la madre llegue y lo alimente. Asimismo, tenemos nosotros que permanecer en el nido de Dios, confiado en que Él nos traerá lo que nosotros necesitamos. Y luego debemos aceptar lo que Él nos dé. Porque a veces no queremos aceptar lo que Dios nos da. Y nos ponemos de malcriado con Dios. Porque lo que Dios nos da, aunque en ese momento no lo veamos, es por nuestro propio bien. Porque Dios jamás se equivoca. Amén. Es muy difícil alzar vuelo sin contar con Dios. Ese periodo de espera en Dios es una necesidad que se tiene que dar en el cristiano. Hermano, si usted no está dispuesto a esperar en Dios, es difícil que usted pueda crecer espiritualmente. Es difícil que Dios cumpla los propósitos que tiene en usted. Es mejor que usted aprenda a elevarse a las alturas, cubierto por la sala de Dios, cubierto por sus plumas. Cuando nosotros esperamos en el Señor, fíjense lo que sucede. Dios dice que Él renueva nuestras fuerzas. Y usted dice: yo estoy esperando en Dios para que Él me sane esta enfermedad que yo tengo. Y hay personas que le dicen: pero usted se ve muy bien para usted tener esa condición de salud. Sí, porque usted está esperando que Dios haga el milagro en usted y le sane. Pero en lo que eso sucede, Él le renueva sus fuerzas. Usted se mantiene bien, tiene la capacidad de tener calidad de vida en lo que ese milagro llega, en lo que eso pasa. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descansar, porque no siempre las cosas suceden como nosotros queremos. No siempre Dios nos quite el aguijón que queremos que Dios nos quite. Eso no siempre pasa. Ahora, lo que sí Dios dice en tu palabra, y te lo está diciendo en el día de hoy, que Él te va a dar la fuerza para que tú puedas resistir ese aguijón en tu vida. Amén. Dice en Deuteronomio 32:11: el Señor, como el águila que cita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Así como el águila sale a cazar y no se olvida que deja sus pichones en el nido,
así tampoco Jesús se olvida de nosotros. Así como las águilas siempre están recolectando alimento y preparando a sus pichones para que vuelen y le enseña a volar, de esa misma manera, Jesús, como buen pastor, cuida de nosotros que somos su rebaño. Tenemos que esperar en el Señor y poner nuestra fe y confianza en Él, para que el Espíritu Santo more en nosotros y suceda lo que tenga que suceder, por encima de cualquier situación que nosotros estemos pasando aquí en la tierra. Él nos levantará como las águilas y nos fortalecerá. ¿Pero para quiénes? Para los que esperan tranquilamente en Él, o pacientemente, como dice la palabra de Dios. Dios, aunque nosotros no lo creamos, tiene todo bajo el control. Dios tiene todas sus situaciones, hermano, bajo su control. Nosotros somos lo que a veces cambiamos la mirada y dejamos de mirar hacia el cielo y miramos hacia otro lado. Dios ve nuestras necesidades y Él tiene respuesta, pero la tiene en el camino. Es en el camino, por eso es que hay que saber esperar en Él. El ángel le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu palabra, yo he venido. Eso está en Daniel 10:12. Eso le dijo el ángel a Daniel. Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que dispongamos nuestros corazones. ¿Para qué? Porque Él siempre nos escucha. Y el ángel le dijo a Daniel: a causa de tu palabra, a causa de tus peticiones, yo estoy hoy aquí contigo. Hermanos, no teman a los problemas. Los problemas son procesos que nos ayudan a crecer, nos hacen mucho más fuerte después que los sobrepasamos y nos rejuvenecen. Hay personas que tú le dices: pero tú estás más joven después de esa enfermedad. Pero mira, después que ese hombre te dejó, tú estás más bueno. Tú te ves mejor. Pero a ti ese trabajo te estaba acabando. Ahora tú te ves más rejuvenecida. Sí, es así. Hay problemas que te suceden para que tú rejuvenezcas. Nuestra mente puede ser renovada y no hay edad, hermanos. A veces ya decimos: ¿para qué yo le voy a pedir tal o cual cosa a Dios? Ya yo con estos años que tengo, ya yo me merezco morir así. ¿Para qué yo voy a seguir? ¿Para qué yo voy a continuar? No. Dios tiene la capacidad de renovar su mente, renovar su espíritu y hasta su piel, si Él quiere. Le renueva. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios nos ama. Dios quiere que nosotros seamos puros y santos y lleguemos a ser como ¿quién? Como su hijo. Cuando las águilas viven libres, eso es otra de las características que yo encontré, son el ave más limpia que hay. Pero cuando están en cautividad, pasa todo lo contrario. Son las aves más sucias. Cuando nosotros somos libres y vivimos en estrecha comunión con Dios, reflejamos el carácter de Jesús.
Por eso nosotros tenemos que aprender a ser libres en Dios. Amén. Las águilas no vuelan. En vez de ella usar sus propias alas o su propio esfuerzo, porque ellas utilizan sus alas, su propio esfuerzo para remontarse en las alturas, ustedes saben cómo es que ellas lo hacen. Ellas se montan en la corriente del viento. Y ahí entonces donde ellas se elevan a lo más alto. Pero además de eso, ellas esperan el momento indicado. Se sientan en un lugar y esperan el viento que ellas creen que es indicado para elevarse, para no usar todas sus fuerzas. Solamente extienden sus alas y llegan hasta donde ellas tienen que llegar. Asimismo nosotros debemos hacer, porque el Espíritu Santo está ahí para hacer esa función de ese viento. Que nosotros nos remontemos en el Espíritu Santo y permitir que la palabra de Dios nos eleve y nos ayude a estar más cerca de Jesús. No podemos mejorar nuestra vida con nuestros propios esfuerzos. No podemos, hermano. Sino que tenemos que permitirle a Dios que Él lo haga. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y nosotros crecemos en Dios por la fe. A través de la fe y a través del conocimiento de su palabra. Cuando nosotros dependemos de Dios en todas nuestras necesidades, el Espíritu Santo llena nuestros corazones con esperanza. Él está con nosotros para cuidarnos de manera permanente. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto cuando sabemos esperar en Él. Amén. Amén. Amante Dios Padre que moras en las alturas, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, que tú traes aquí a tu comunidad de fe. Mi Dios, yo te pido, Señor, que la misma se haga interna entre cada uno de nosotros y que la misma pueda generar los frutos, Señor, con la cual tú la has traído hasta este altar. Padre, llénanos de tu bendición. Guíanos, Señor. Termina de darnos un día conforme, Señor, a tu corazón. Y permite, Dios mío, que podamos nosotros disfrutar este Día de la Madre junto a toda nuestra familia. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.